Ubicado en el corazón del campo inglés, Sedgwick, Cumbria, representa el epítome del encanto rural tradicional de Inglaterra. Este pintoresco pueblo, con sus prados verdes y colinas suavemente onduladas, parece haber sido arrancado directamente del lienzo de una obra maestra de Turner o Constable. Hay antiguas casas de piedra con sus jardines pintorescos y muros cubiertos de hiedra, características que son emblemáticas del estilo inglés tradicional. Estas casas bordean las serpenteantes calles del pueblo y, en el centro de todo, el río Kent serpentea lentamente, con el suave murmullo de su corriente sirviendo como un recordatorio constante y audible de que este es el punto más alto del idílico campo inglés. El 4 de febrero del año 2004, trabajadores de la compañía United Utilities estaban realizando labores de mantenimiento rutinario en las orillas de este mismo río. Su jornada, al principio, transcurría como cualquier otra. Trabajaban con esfuerzo, pero con un ambiente relajado y alegre, y al mismo tiempo disfrutaban de la belleza de su entorno de ensueño. No podían evitar sentir que, en conjunto, habían encontrado la vocación más envidiable. Sin embargo, esos sentimientos no durarían mucho. Al seguir trabajando más abajo por la ribera del río, se toparon con una escena sumamente macabra y repulsiva. Restos humanos arrojados de forma descuidada. No es que se dieran cuenta de inmediato de lo que habían encontrado. Los restos estaban en muy mal estado de descomposición, habiendo sido abandonados durante mucho tiempo a los elementos, y con animales muertos apareciendo esporádicamente río abajo, los trabajadores ni siquiera consideraron la posibilidad de que aquello pudiera ser humano. Instintivamente asumieron que era un animal y se dispusieron a deshacerse de él de la forma habitual. Fue cuando se acercaron más que sus mentes comprendieron plenamente la realidad de la situación. Los animales no usan joyas, aquellos eran restos humanos. En un instante, el ánimo alegre entre los trabajadores se desvaneció, sustituido por repulsión y una tristeza abrumadora. Uno de los hombres cayó de inmediato de rodillas y vomitó el desayuno inglés que había comido esa mañana. La escena era simplemente demasiado para él. El resto, sin embargo, simplemente se quedó ahí parado, incapaz de procesar por completo la escena ante sus ojos. Uno de los trabajadores dio un paso al frente y tomó la iniciativa, señalando que no había nada más que hacer en ese momento, excepto retroceder para evitar contaminar la escena y llamar a la policía. Al recibir la llamada, el equipo de investigación de homicidios de la policía del condado de Cumbria se dirigió inmediatamente al lugar con todos sus recursos. Este era un departamento que rara vez tenía mucho que hacer, dado lo tranquilo y pacífico de la zona de vigilancia a la que estaban comprometidos. Una vez en el lugar, comenzaron su trabajo meticuloso. Entrevistaron cuidadosamente a los trabajadores conmocionados, fotografiaron detalladamente la escena y examinaron minuciosamente el área en busca de cualquier otra evidencia. Los restos fueron luego transportados de regreso a la estación y entregados al servicio forense del condado de Cumbria para su análisis. En ese momento, solo había dos preguntas que querían responder. ¿Quién era esa persona? Y si su muerte había sido producto de un acto violento. Pero, por simples que fueran esas preguntas, las respuestas resultaron ser sumamente elusivas, principalmente debido al avanzado estado de descomposición de los restos. No quedaba nada visible en la superficie que pudiera ayudarles siquiera a determinar una etnia o un género, mucho menos una identificación. Sin dejarse desanimar, pasaron a examinar los huesos, que trágicamente constituían la mayor parte de lo que quedaba, debido al tiempo que esa persona desconocida había pasado expuesta a los elementos. Sin embargo, al menos esto les permitió determinar su género. Era una mujer. Luego examinaron los dientes con una mezcla de esperanza y cautela. Los registros dentales suelen ser uno de los mejores métodos para identificar restos en ese estado, aunque también suelen ser el último recurso. Si no funcionaban, dependerían totalmente del ADN, con la esperanza de dar con una coincidencia afortunada. Por suerte, funcionó. Sus registros aparecieron en línea como una coincidencia exacta con una adolescente que había sido reportada como desaparecida 139 días antes, Shafilea Iftihar Ahmed, de apenas 17 años.
Con la identificación de Shafilea, el destino quedó sellado y cayó la primera ficha de dominó en una cadena de eventos que conduciría al descubrimiento y exposición de uno de los complots de asesinato más escalofriantes jamás perpetrados en suelo británico. Uno en el que una joven inteligente, de mirada brillante, con todo un mundo de posibilidades por delante, fue despojada de todo lo que era y todo lo que podía llegar a ser, traicionada por quienes más deberían haberla protegido, sus propios padres. Nacida el 14 de julio de 1986 en Bradford, West Yorkshire, Inglaterra, Shafilea era la hija mayor de padres inmigrantes pakistaníes, Iftikhar y Farzana Ahmed. La familia se mudó a Warrington, en Cheshire. Allí, Shafilea asistió inicialmente a la escuela secundaria Great Sankey antes de inscribirse más tarde en el colegio Priestley para cursar los A-Levels, la cualificación que los británicos trabajan entre los 16 y 18 años. En ambas instituciones, ella demostró ser una chica carismática y agradable, y por ello, una leal cohorte de amigas fieles la recuerdan hasta el día de hoy con cariño. En particular, la recuerdan como una chica tímida en apariencia, que solía mostrarse vacilante con los extraños, pero que se abría una vez que lograba entenderte, revelando su verdadero yo. Una joven muy expresiva, siempre sonriendo, siempre riendo, siempre feliz y, en general, una fuente de energía positiva para quienes la rodeaban. Su recuerdo también es muy apreciado por sus vecinas y vecinos, quienes rememoran cómo se desplazaba por el vecindario con una gracia tranquila, una chica educada que siempre dejaba lo que estaba haciendo para saludar, aunque mostraba una notable reserva con las personas mayores. No es que no supieran que Shafilea se estaba convirtiendo poco a poco en una joven carismática, porque a través de cercas y paredes a menudo podían oírla siendo el alma de la fiesta o compartiendo momentos en la compañía exclusiva de sus amigas y amigos. Más allá de esto, Shafilea también es recordada como una joven intensamente inteligente. Sus maestras y maestros la reconocieron como una estudiante que constantemente demostraba tanto aptitud como dedicación, alguien que siempre levantaba la mano en clase, que siempre entregaba la tarea a tiempo y que siempre daba más del 100% en todos los aspectos de su estudio. No fue sorpresa entonces que arrasara en sus exámenes GCSE, la cualificación que las y los británicos cursan entre los 14 y 16 años, obteniendo una impresionante variedad de calificaciones A y A estrella. Pero Shafilea no se quedó sentada sobre sus logros. Ella soñaba en grande y apuntaba alto, con el objetivo final de irse por la carretera M62 después de terminar sus A-Levels para estudiar Derecho en la Universidad de Leeds, con miras a convertirse en abogada. Un oficio en el que una mujer inteligente y carismática como ella, sin duda, habría brillado. Desafortunadamente para Shafilea, mientras tenía el apoyo de sus amigas, amigos, docentes y vecinas y vecinos, carecía completamente del respaldo de, posiblemente, las dos figuras más importantes de su vida, sus padres. Ambos eran muy tradicionales, por decirlo de algún modo, aferrados a valores familiares conservadores y tenían en mente una trayectoria de vida completamente distinta para su hija, una que incluía un matrimonio arreglado, el abandono total de sus aspiraciones profesionales, la terminación de sus amistades con chicas y chicos no musulmanes y una existencia dedicada en obediencia sumisa a su futuro esposo, para quien ella tendría hijos y atendería el hogar. Naturalmente, Shafilea no aceptaba nada de esto. Estaba decidida a vivir su vida bajo sus propios términos, con sus propios estándares y a su propio ritmo. Como resultado, a medida que fue creciendo, lo que al principio eran pequeños regaños y discusiones dispersas se convirtieron en un conflicto familiar extremo y constante. En una retorcida ironía, Iftikhar, su padre, ni siquiera practicaba lo que predicaba. Durante la mayor parte de su vida, disfrutó exactamente del tipo de estilo de vida liberal y occidentalizado que ahora intentaba negarle a su hija mayor. Él emigró al Reino Unido a los 10 años con el apoyo total de sus padres y vivió una vida marcada por el alcohol, las fiestas nocturnas en clubes de mala muerte de Yorkshire, múltiples relaciones pasajeras y en general un exceso hedonista. Más tarde se asentó y luego se casó con una mujer danesa llamada Bibi Lone Anderson en el año 1982, con quien luego se mudó a Copenhague y tuvo un hijo.
Allí adoptó un estilo de vida cosmopolita, permaneciendo culturalmente musulmán sunita, pero abandonando toda apariencia de ortodoxia. Aceptaba a las personas tal como eran, no juzgaba y, en general, tenía una actitud relajada y liberal. Existen historias no confirmadas de esa época que afirman que solía frecuentar la comuna hippie de Freetown, Christiania, donde consumía marihuana con su diverso grupo de amistades provenientes de todos los rincones del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Seguro todas y todos se están preguntando, ¿cómo pasó Iftikhar de ser ese tipo liberal a convertirse en un fanático religioso ortodoxo empeñado en aplastar las aspiraciones de su hija? Pues sus motivaciones exactas y el impulso emocional detrás de ese cambio siguen siendo desconocidos, pero sí sabemos la cadena de eventos que lo llevó a eso, y todo comenzó con un viaje a Pakistán en 1985. El viaje fue motivado inicialmente por la enfermedad de su madre, ante lo cual él dejó todo y regresó con toda la prisa posible. Pero, lejos de ser el cálido y acogedor reencuentro familiar que cualquiera esperaría, cuando regresó a su aldea natal de Uttam, en la frontera noreste de Pakistán, se encontró con un muro de ceños fruncidos, miradas de juicio y dedos acusadores. Su familia no estaba contenta con él. Sabían exactamente cómo había estado viviendo su vida y estaban decididos a que toda esa tontería se acabara de inmediato. Aún más, estaban empeñados en que debía regresar a casa con una nueva esposa, una buena chica tradicional, una que lo mantuviera por el camino correcto, que se asegurara de que nunca volviera a caer en ninguna de esas ideas liberales. Y ya la hemos conocido. Era Farzana, quien además resultaba ser prima hermana de Iftikhar. En un giro dolorosamente paralelo a los conflictos que más tarde tendría con Shafilea, Iftikhar intentó plantarse y decir no. Le gustaba su vida y no iba a permitir que nadie se la arruinara, pero su familia fue implacable con sus exigencias y mientras más tiempo se resistía, mayores eran las amenazas que recibía. Al principio fue, vas a poner triste a tu madre. Luego, eres una vergüenza para esta familia, arréglate. Hasta llegar a, si te vas de aquí sin haberte casado con Farzana, ya no tienes familia a la cual volver. Estás muerto para nosotros. Bajo esa lluvia incesante de presión, Iftikhar pronto se encontró en un punto en el que ya no pudo resistir más. Así que cedió y se casó con Farzana. Ahora, en este punto, ¿qué creen que hizo? Opción A. Llamó a la mujer que amorosamente le había dado un hijo y 3 años de su vida, le explicó sinceramente la situación, se disculpó por no haber tenido el valor de resistir y le prometió apoyarla discretamente para que pudiera rehacer su vida. Opción B. No le dijo absolutamente nada, regresó a casa con su nueva esposa y echó a Bibi y a su hijo a la calle. Como ya habrán adivinado por la forma en que se formuló la pregunta, él eligió la opción B, y la cosa empeora. Porque antes de su viaje de regreso a Pakistán, Iftikhar había trasladado a Bibi y a su hijo a Bradford, en el Reino Unido. Así que ahí estaba esa pobre mujer, que acababa de abandonar toda su vida en Dinamarca para que ella y su esposo pudieran comenzar un nuevo capítulo juntos, solo para que él regresara con una nueva esposa, sin decirle ni una sola palabra, excepto una orden seca de empacar sus cosas y salir a la calle, en un país que apenas conocía, sin siquiera dinero para pagar el vuelo de regreso a casa. Iftikhar jamás volvió a comunicarse con su hijo después de ese día, y tanto él como Farzana acordaron simplemente fingir que ni Bibi ni el niño habían existido jamás. Entonces, para proveer para su nueva esposa, Iftikhar tomó el rumbo de convertirse en taxista, y Farzana asumió el rol de ama de casa tradicional. Menos de un año después de haber echado a Bibi, nació Shafilea. Luego de ella vinieron 4 hijos más, cuyos nombres no vamos a mencionar hoy porque aún están por ahí y queremos respetar su privacidad. En esta etapa temprana, Iftikhar seguía siendo el mismo de antes, una versión derrotada y rota de sí mismo, claro, pero aún reconocible. Evidentemente no era un hombre que encontrara mucha alegría en su nueva situación, una que, según él, le había sido completamente impuesta y que fue incapaz de evitar o prevenir. Farzana notaba claramente ese pequeño resto de independencia que quedaba en él y hacía todo lo posible por aplastarlo.
con constantes quejas, reproches frecuentes, y si nada de eso funcionaba, una amenaza de llamar a sus padres y contarles sobre su resistencia. Eso generalmente bastaba. En algún punto, todo cambió. Iftikhar empezó a adoptar voluntariamente el estilo de vida ultraortodoxo que tanto su familia como su nueva esposa exigían de él. La información sobre esta transición es escasa y fragmentada, y nadie de su entorno más cercano, su familia, ha salido públicamente a hablar sobre ello. Así que no sabemos si ese cambio en sus principios fue una decisión racional que realmente creyó y adoptó, o si simplemente fue adoctrinado poco a poco por su situación. Pero fuera cual fuera la razón, el resultado fue el mismo. Ahora era un fanático ultra tradicional y conservador, y se disponía a imponer esos valores a sus hijos. Así fue como se dio la situación que se describió al inicio de este capítulo, y como resultado, la vida en casa de la joven Shafilea se volvió simplemente intolerable. Cuanto más crecía, más salía a la luz su deseo natural de autonomía e independencia, y cuanto más pasaba eso, más trataban sus padres de suprimirlo, y cuanto más intentaban suprimirlo, más fuerte luchaba ella. Así comenzó un ciclo vicioso que llevaría a que la pobre Shafilea sufriera los abusos más horrendos en los años previos a su muerte. Ahora que ya sabemos cómo llegó la situación en casa de Shafilea a ser tan repugnante y opresiva, veamos el abuso que tuvo que soportar. Y antes de comenzar, hay que tener en cuenta que, debido al número limitado de fuentes disponibles sobre este caso, hay bastantes vacíos en la historia, así que vamos a ir saltando de un momento a otro. En última instancia, no se sabe con certeza cuándo comenzó el abuso hacia Shafilea, así que nos vemos obligados a empezar cuando ella apareció por primera vez en el radar de la policía, lo cual ocurrió alrededor del 10 de marzo de 1998, cuando tenía 11. Ese día, por motivos que no están del todo claros, Shafilea y uno de sus hermanos fueron víctimas de un abuso tan extremo que optaron por abandonar por completo la casa familiar, huyendo y desapareciendo en las calles de Warrington. Incapaces de encontrarlos, Iftikhar y Farzana reportaron la desaparición de ambos a la policía unas horas más tarde. Y, como dictó el destino, tanto Shafilea como su hermano regresaron por su cuenta a casa ese mismo día. Este incidente, aunque breve, fue la primera oportunidad que tuvieron las autoridades de darse cuenta de que algo no andaba bien en el hogar de los Ahmed y de intervenir por el bien de Shafilea y sus hermanos. Pero, lamentablemente, el Estado falló por completo en su deber de cuidado, porque la policía consideró que dos niños, uno de ellos de apenas 11 años, huyendo de casa era algo completamente normal, y no investigaron más a fondo. Ni siquiera pasaron el caso a servicios sociales para una visita de bajo riesgo, de esas que se hacen en casa. Lamentablemente, esta será una constante en este capítulo. A partir de ahí, la historia se enfría por un tiempo. No se encuentran referencias a otros incidentes relacionados con Shafilea en los años siguientes. Las cosas pudieron haber mejorado durante un tiempo, pudieron haber empeorado, o tal vez fluctuaron entre ambas. No se sabe. Pero lo que sí es seguro es que para finales del año 2002 las cosas estaban empeorando de nuevo. El 3 de octubre del 2002, los maestros notaron que Shafilea había desaparecido de la escuela, ya que llevaba cerca de una semana sin asistir a clases. Cualquier estudiante que desapareciera por ese periodo levantaría sospechas, pero en el caso de una estudiante como Shafilea, la preocupación inmediata era aún mayor, ya que ella era una alumna entusiasta, una de esas raras que realmente disfrutaba asistir a clases. Así que había muy poca o ninguna probabilidad de que simplemente estuviera faltando por pereza o desinterés, lo que aumentaba la posibilidad de que algo más siniestro le hubiera ocurrido. Con esta preocupación en mente, al finalizar el día escolar, se envió a un maestro a su casa para intentar averiguar qué estaba ocurriendo. Para gran alivio del maestro, Shafilea estaba viva, pero para su preocupación, ella no estaba precisamente bien. Inicialmente, Iftikhar bloqueó la puerta mientras hablaba con el maestro, insistiendo en que Shafilea estaba dentro de la casa y que no iba a permitir que nadie la viera. Pero, a medida que la conversación avanzaba y el maestro le explicaba que tenía la obligación legal de verificar personalmente su bienestar y que no se iría de allí hasta verla, Iftikhar cedió con un suspiro frustrado, dejó de resistirse y permitió que el maestro entrara, solo para quitárselo de encima. Luego, tras una orden seca de su padre, Shafilea bajó por la escalera en un estado que dejó al maestro en absoluto silencio.
Shafilea se veía bien físicamente, pero mentalmente estaba claramente devastada. No era más que la sombra de una niña. Arrastraba los pies por el piso, mantenía la cabeza gacha y no hablaba a menos que se le dirigiera la palabra. Su expresión era completamente vacía. La chica carismática y vivaz que el maestro conocía ya no estaba. El maestro exigió respuestas, pero Iftikhar simplemente se negó a dar cualquier explicación sustancial. ¿Qué le pasó? No es para nada la misma, proclamó el maestro. Está haciendo un berrinche porque no la dejo ir a la escuela, respondió Iftikhar. ¿Pero por qué harías eso?, le replicó el maestro. Porque está actuando mal, contestó él. Esa conversación se repitió durante varios minutos, hasta que el maestro intentó hablar directamente con Shafilea, solo para ser bloqueado tanto física como verbalmente por Iftikhar, quien se negó a permitir que los dos hablaran. Al percatarse de que la situación no avanzaba a ningún lado, y al menos habiendo conseguido una promesa de que a Shafilea se le permitiría regresar a la escuela, el maestro dio por perdido el esfuerzo y se fue de la casa. No sabemos con exactitud qué ocurrió esa noche luego de que el maestro se marchara, pero sí sabemos que aquel encuentro hizo que Iftikhar se convirtiera en un verdadero demonio. Porque cuando Shafilea regresó a la escuela al día siguiente, tal como se había prometido, llevaba consigo las marcas de una agresión física brutal. Entre sus heridas había un labio partido y un cuello amoratado. La maestra de alemán de Shafilea notó esto de inmediato al verla entrar al aula, y quedó tan horrorizada por lo que observó que dejó sola a la clase y llevó a Shafilea afuera para preguntarle qué demonios le había pasado. La pobre Shafilea no fue capaz de dar una respuesta clara, y al ser presionada, se enredaba con sus propias palabras, dando respuestas temblorosas y contradictorias que cambiaban cada vez que se le pedía más claridad. Afortunadamente, la maestra no era ingenua y supo tan claro como el día que estaba ante un grave caso de abuso infantil. Así que, luego de hacer lo posible por consolar a Shafilea, reportó inmediatamente el incidente a Servicios Sociales, la entidad del Estado británico responsable del bienestar infantil. Los amigos de Shafilea también se dieron cuenta de que ella estaba sufriendo un tormento extremo. Después de todo, eran quienes mejor la conocían, los que sabían cómo era su verdadero yo, carismática y alegre. Así que, para ellos, su comportamiento apagado y las lesiones físicas fueron motivo de preocupación desde el primer momento. Sin saber bien qué hacer, ya que eran solo jóvenes, hicieron lo único que se les ocurrió. Intentaron animarla con bromas y comentarios livianos, buscando que se abriera y compartiera algo sobre su calvario cuando sintieran que era el momento adecuado. Esto continuó por varios días, en un proceso constante de un paso adelante y dos pasos atrás. Alejada de su familia, el ánimo de Shafilea mejoraba lentamente durante la jornada escolar y comenzaba a abrirse. Pero luego tenía que regresar a casa a las 3:30 de la tarde, lo que la devolvía a la escuela al día siguiente en un estado aún peor que el anterior. Sin embargo, llegó el 9 de octubre y lograron romper la barrera. Shafilea logró dejar de lado el miedo a su padre el tiempo suficiente como para confiar en sus amigas más cercanas. Con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas por el estrés de admitir toda la cruda y oscura realidad de su situación, habló de su padre como de un hombre consumido por la furia, una furia alimentada por su creencia de que ella se estaba occidentalizando demasiado. Pero entre las diversas afirmaciones que discutimos anteriormente, Shafilea ahora decía que un nuevo comportamiento occidental, palabras de Iftikhar, no de nosotros, se había vuelto la principal obsesión en su mente, y eso lo estaba enfureciendo más que nunca. Y era la idea de que ella estaba involucrándose en relaciones sexuales casuales con hombres, por alguna razón que solo Dios conoce. Esto, más que cualquier otra cosa, lo hacía estallar de ira, y cada vez que esa idea cruzaba por su cabeza, venía acompañada de humillaciones verbales y golpizas físicas. Lo peor de esta nueva acusación de Iftikhar era que era una completa tontería. Shafilea no estaba haciendo nada de eso, así que ahora la pobre Shafilea tenía que soportar los abusos más horribles por un comportamiento que, además de que tenía todo el derecho de ejercer, ni siquiera era real. Era simplemente un producto de la imaginación de su padre. Después de que Shafilea, con valentía, revelara la desgarradora verdad sobre su abuso a sus amigas, hubo un cambio notable en su actitud en la escuela.
Fue como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros, aunque fuera temporalmente. Sus amigas, ya enteradas por completo de su sufrimiento, se unieron aún más para apoyarla, brindándole un refugio muy necesario de comprensión y respaldo. Shafilea, quien durante tanto tiempo había cargado con el peso de su tormento y aislamiento, encontró un atisbo de consuelo en esta nueva solidaridad. La chica, que antes se mostraba callada y retraída, comenzó a mostrar destellos de su verdadero carácter alegre. También empezó a participar más activamente en las discusiones de clase, levantando tímidamente la mano para aportar ideas que les recordaban a sus maestros a la estudiante brillante y comprometida que alguna vez fue. Y, sin embargo, a pesar de este nuevo alivio, la realidad seguía presente. Cada tarde, al sonar la campana escolar, la sonrisa de Shafilea se desvanecía, reemplazada por una expresión de preocupación mientras caminaba rumbo a casa, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. Ninguna de sus amigas podía hacer más para ayudarla. Lamentablemente, en casa el abuso continuaba y se intensificaba. Iftikhar ahora planeaba enviar a Shafilea a Pakistán, donde sería forzada a casarse con un hombre que él eligiera. Esto salió a la luz el 11 de octubre, cuando Shafilea, en un raro momento de sinceridad con una figura de autoridad, se quebró durante una reunión con una trabajadora social. Le contó todo y suplicó ayuda. Pero frente a esta súplica desesperada de intervención, la respuesta de la trabajadora social fue desalentadoramente inadecuada. En lugar de tomar medidas inmediatas, lo único que hizo fue anotar el incidente en el expediente de Shafilea. Una fría respuesta burocrática ante un grito de auxilio, cuando lo que ella necesitaba era una acción inmediata y decisiva. En este punto, el rastro de Shafilea se pierde. Se sabe que continuó sufriendo los abusos más horrendos en su hogar y que seguía encontrando momentos esporádicos de alivio en la escuela. Pero sobre detalles específicos, no hay nada. No es sino hasta el 20 de noviembre que volvemos a tener más información sobre cómo estaba y lamentablemente no eran buenas noticias. Confiando en sus amigas como solía hacerlo, Shafilea les confesó que sus padres estaban volviéndose sofocantes en su abuso, sin concederle ni un solo respiro desde el momento en que cruzaba el umbral de la casa de la familia Ahmed. Las cosas se habían puesto tan mal que Shafilea volvió a tomar la decisión de huir de casa, cosa que hizo 5 días después, el 25 de noviembre, tras una oleada especialmente abrumadora de maltrato. Desafortunadamente, ese alivio fue breve. Aunque había estado planeando su huida durante varios días, su plan era rudimentario. Pero, ¿se le puede culpar por eso? En una situación así, nadie puede esperar que una chica mantenga la calma y piense con claridad. Todo lo que sabía era que tenía que salir, y lo hizo de la mejor manera que pudo en ese momento, empacando rápidamente un bolso y yendo a casa de una amiga. Eso le aseguró una noche de seguridad. Pero los padres de su amiga, aunque no la echaron de inmediato, no quisieron involucrarse más en el sufrimiento de Shafilea. Le informaron al día siguiente que no podría quedarse una noche más y que tendría que buscar otra opción. También reprendieron severamente a su hija por haberle dicho a Shafilea que podía quedarse sin su aprobación previa. La indiferencia de esas personas llevó a Shafilea a buscar refugio en el parque Sankey Valley la noche siguiente. A pesar del frío intenso de noviembre, ella estaba más que dispuesta a recostar su cabeza allí, porque al menos no era su casa. Sin embargo, no vería el amanecer. Mientras dormía en una banca del parque, aislada solo por 2 chaquetas y usando su bolsa como almohada, fue despertada por la policía, que la había estado buscando porque Iftikhar la había reportado como desaparecida. Segura de que no quería volver a casa, Shafilea cayó de rodillas y les suplicó a los agentes que la llevaran a la estación de policía, a un refugio para personas sin hogar, o incluso que la dejaran quedarse en el parque. Dijo que iría a cualquier lugar, siempre que no fuera su casa. Pero los oficiales no quisieron saber nada, y así convencieron a Shafilea para que subiera al asiento trasero de una patrulla policial y la devolvieron a las miserables garras de Iftikhar. También hubo otra reunión con los padres en la escuela por este incidente, y adivinen qué resultó de eso: absolutamente nada. Pero a pesar de todo, la esperanza de Shafilea aún no se había extinguido. Una pequeña brasa de ilusión seguía ardiendo dentro de ella. Así que, habiendo probado un poco de libertad, una libertad que le pareció sumamente apetecible, decidió trazar un plan mejor y huir una vez más para disfrutar de esa libertad imperfecta, pero en definitiva liberadora,
que le ofrecía escapar. No sería sino hasta enero del año 2003 que ese nuevo plan, ahora bien pensado y cuidadosamente considerado, se pondría en marcha. Esta vez sabía exactamente lo que hacía, a dónde iba, y lo más importante, que sería bien recibida al llegar. Específicamente, ahora tenía una maleta cuidadosamente preparada con todo lo que necesitaba para la escuela: libros, uniformes, cosas así, además de ropa casual que pudo meter en el espacio que sobraba. Su destino era Blackburn, una pequeña ciudad a unos 48 kilómetros al norte de Warrington. Allí se encontraría con un amigo, que según algunas fuentes era su novio. Tomaría el tren para ir a la escuela, terminaría el equivalente a la preparatoria y luego escaparía a la universidad. Sería feliz. Sin embargo, por razones desconocidas, este plan no funcionó y pronto volvió a encontrarse en la casa familiar. Aún así, sin dejarse vencer, volvió a huir el 3 de febrero y afortunadamente esta vez sí tuvo algo de éxito. Ahora sus amigas realmente habían respondido por ella. Las que tenían padres con el corazón en el lugar correcto se hicieron presentes y estaban más que dispuestos a dejar que se quedara en sofás o habitaciones libres, con tal de mantenerla a salvo y lejos de su padre. Una de las familias con las que se quedó le sugirió una decisión inteligente: que se registrara oficialmente como persona sin hogar, para así poder entrar en la lista de espera para recibir asistencia del gobierno que la ayudara a empezar de nuevo. Ella lo hizo el 5 de febrero y al firmar una declaración sobre las circunstancias que la habían llevado a quedarse sin hogar, admitió libremente que lo hacía para escapar de las garras de su padre y del matrimonio arreglado que éste planeaba para ella en Pakistán. Afortunadamente, Shafilea dio con la única institución gubernamental en Warrington que no estaba plagada de incompetencia. Fue recibida de inmediato por los servicios sociales, que le encontraron un lugar en un hogar residencial. Por supuesto, no era perfecto. Después de todo, se trataba de alojamiento proporcionado por el gobierno. Aún así, allí Shafilea por fin encontró un lugar donde podía estar segura, recibir apoyo, concentrarse en sus estudios y hacer realidad su sueño de convertirse en abogada. ¿Cómo nos gustaría terminar el episodio de hoy aquí, amigos? ¿Cómo nos gustaría darles ahora una historia inspiradora sobre una joven que, enfrentando los desafíos más duros desde temprana edad, se negó a dejarse derrotar por ellos y luchó para superarlos y así disfrutar de todas las maravillas que la vida podía ofrecerle? Pero, por desgracia, todos sabemos que esa no es la manera en que termina la historia de Shafilea. Su padre era, para ser directos, un completo demente, y no era del tipo de hombre que iba a permitir que su hija se escapara de sus grandes planes y lo deshonrara, encontrando la felicidad por su cuenta, y entonces tramó un plan perverso para volver a someter a Shafilea. Iba a secuestrarla y llevarla a Pakistán, donde sería obligada a casarse con el hombre que él ya le tenía asignado. El secuestro ocurrió el 10 de febrero. Para ese momento, Shafilea apenas se había establecido en el hogar residencial y se encontraba dividida entre dos estados mentales opuestos. Uno, en el que se sentía libre, liberada y verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo, y otro, en el que el peso de la bota proverbial de su padre seguía oprimiéndole el cuello, impidiéndole bajar la guardia. Desafortunadamente para ella, esos temores resultaron estar bien fundamentados, porque mientras caminaba hacia la universidad se dio cuenta de que la estaban siguiendo. Iftikhar había descubierto dónde vivía ahora, había adivinado la ruta que tomaría naturalmente y se posicionó con su taxi en una tranquila y discreta calle sin salida, listo para abalanzarse sobre ella cuando pasara. Shafilea ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Él ya estaba encima de ella, habiendo saltado del auto y aferrándose con fuerza a su muñeca. Ella le suplicó, primero que la soltara y luego simplemente que le explicara qué diablos estaba pasando. Pero lamentablemente no obtuvo respuesta alguna. En su lugar, recibió solamente una orden autoritaria, repetida una y otra vez, que se callara y subiera al auto. Cuando quedó claro que no iba a cooperar por voluntad propia, un empujón bastó para que las demandas de Iftikhar se cumplieran. Con el golpe de la puerta corrediza y el clic del seguro infantil unidireccional, quedó atrapada. Ahora bien, no sabemos qué ocurrió mientras Shafilea iba en la parte trasera del auto, ya que ningún testigo de esa etapa de los hechos se presentó jamás. Pero sí sabemos dónde terminaron. De vuelta en la casa familiar.
De forma similar, no se sabe mucho sobre lo que ocurrió mientras estuvo de nuevo en casa, ya que nuestras únicas fuentes son los testimonios de Iftikhar y Farzana. Y discúlpenos si no los consideramos precisamente fuentes confiables. Pero lo que sí sabemos es que Shafilea fue llevada al aeropuerto de Heathrow el 18 de febrero, donde abordó un vuelo a Pakistán junto con su padre. Farzana y los otros niños lo siguieron el 29 de marzo. Si buscan este caso por su cuenta, probablemente encuentren una cronología que afirma que los hermanos de Shafilea ya estaban en Pakistán para esa fecha, pero descártenla. La cobertura de este caso es sorprendentemente inexacta y contradictoria. La fuente de nuestra versión de los hechos son los documentos oficiales del tribunal. Expediente número C-0341-6-2008, por si les interesa buscarlo por ustedes mismos. Una pregunta ardiente se presenta en este punto. ¿Cómo demonios la dejaron siquiera abordar un avión? El personal del aeropuerto decidió voluntariamente hacer la vista gorda ante una joven visiblemente angustiada siendo traficada justo frente a sus ojos. ¿O fue que Shafilea, después de 8 días en cautiverio, había sido suficientemente quebrantada por una marea incesante de abusos hasta caer en un estado de obediencia resignada? Pero la respuesta a eso es solo otro detalle de este caso que simplemente nunca sabremos. La ausencia de Shafilea fue notada por la profesora de alemán, quien, al no obtener respuestas entre los amigos de la joven, dio la voz de alarma el 19 de febrero, llamando a la policía para reportarla como desaparecida. ¿Y cuál fue la respuesta de la policía? Consistió en llamar a Farzana, quien, por supuesto, afirmó con toda seguridad que todo estaba bien y que no había motivo para alarmarse, diciendo que Shafilea simplemente se había ido a Pakistán para una visita rutinaria a la familia. En cuanto a la reacción de la policía ante esta afirmación, existen 2 versiones distintas. Una, en la que la policía se la creyó completamente, sin cuestionar nada, ignorando por completo el enorme cúmulo de evidencia que tenían sobre Shafilea. Documentación que mostraba extensamente los abusos sufridos y que prácticamente les gritaba que tomaran el asunto en serio. Y otra, en la que eran plenamente conscientes de que algo indebido le estaba ocurriendo a Shafilea, pero al estar ella en Pakistán, se encontraban impotentes para dar una respuesta significativa. En última instancia, como la policía no fue colaboradora con la producción de este relato, no hay forma de verificar cuál versión es la correcta, pero sí sabemos cómo tomó Shafilea la noticia cuando se reveló todo, realmente muy mal. Ahí estaba ella, rodeada de su familia, un grupo entre el cual debería haberse sentido más segura que en ningún otro lugar, cuando de pronto una de sus tías pidió a un primo que se pusiera de pie frente a ella y anunció que ese sería el hombre con el que se comprometería. Para la pobre Shafilea, eso fue simplemente repugnante. No solo estaban pisoteando su derecho a la autonomía, sino que, de entre todas las personas posibles, eligieron a uno de sus propios primos. Naturalmente, ella dejó en claro de inmediato su desprecio por la situación. Él se acercó para abrazarla y ella lo empujó y trató de huir de la situación, buscando la poca seguridad y distancia que pudiera encontrar en su dormitorio. Pero su familia no estaba dispuesta a permitirlo, y se desató una discusión de proporciones bíblicas. El santuario de su propia habitación fue violado cuando su familia extendida irrumpió en ella. Los más amables, y vaya que odiamos tener que describirlos así, le suplicaban que respetara la tradición, mientras que los más crueles estaban a centímetros de su rostro, señalándola con el dedo y destrozándola verbalmente, llamándola una prostituta, una vergüenza para la familia y todo lo imaginable entre esos extremos. Lamentablemente, el aspecto físico de este ataque también se intensificó. Cuando ella intentaba darse la vuelta y hundir la cabeza en la almohada, era jalada con fuerza para enfrentar de nuevo a sus agresores. A medida que aumentaba la tensión, los empujones agresivos se transformaron en bofetadas y luego en puñetazos. Las emociones malignas de su familia se apaciguaron, al menos por el momento, y la pobre Shafilea fue dejada sola con sus pensamientos. Pero eso no trajo ningún alivio, porque ¿cómo podría, dado lo joven que era, empezar siquiera a procesar la trágica situación en la que se encontraba? Todo lo que ella quería era que la dejaran en paz, vivir su vida en sus propios términos. Y ahí estaba, a 6.400 kilómetros de casa, sin nadie a quien acudir por ayuda y sin lugar donde encontrar refugio.
Abrumada por todo eso y en lo más profundo de la desesperación, hizo impulsivamente lo único que se le ocurrió para que todo terminara. Bebió cloro. Ese acto impulsivo sí logró que sacaran a Shafilea de la casa familiar, ya que ni siquiera ellos pudieron evitar llevarla al hospital después. Pero las lesiones que sufrió fueron simplemente horribles. Su boca, garganta, esófago y estómago quedaron severamente quemados por sustancias químicas y además fue envenenada, lo que le causó náuseas intensas y vómitos constantes. En el hospital, los médicos hicieron lo posible por estabilizar su condición, y cuando salió de cuidados intensivos, se recomendó que regresara al Reino Unido para completar su recuperación. Se siguió ese consejo y, el 27 de mayo, después de pasar 8 semanas en el hospital, regresó al Reino Unido. Sin embargo, sabemos muy poco sobre los detalles específicos de su retorno. Sabemos que Iftikhar ya no estaba en Pakistán en ese momento, ya que había regresado a casa el 19 de marzo con 2 de los hermanos de Shafilea, pero no sabemos quién, si es que alguien, la acompañó de vuelta al Reino Unido. Ni siquiera sabemos si volvió a ver a su familia extendida, ya que, dadas las circunstancias que había enfrentado, es muy posible que el hospital clasificara su caso como una preocupación extrema de bienestar y coordinara con la embajada británica un vuelo de repatriación para evitar cualquier contacto futuro con ellos. Lo que sí sabemos es que, durante la estancia de Shafilea en el hospital, su primo retiró su deseo de casarse con ella. Los matrimonios forzados rara vez son acuerdos entusiastas, por lo tanto, él estaba dispuesto a aceptar algo de resistencia de su parte, pero incluso para él, esto fue demasiado. Iftikhar, al escuchar esto y recibir reproches de su familia sobre la hija dañada, palabras de ellos, se enfureció absolutamente. A partir de ahí, la historia se oscurece por un tiempo. Se sabe que Shafilea se volvió a inscribir en el Priestley College y comenzó un trabajo de medio tiempo en el centro de llamadas de Man Webb en Warrington el 3 de septiembre. También se sabe que, después de ser dada de alta del hospital en el Reino Unido, continuó con el tratamiento para sus lesiones, ya que se registró que asistió al hospital con ese propósito el 5 de septiembre. Pero más allá de eso, nada. El día que sería el último de Shafilea, el 11 de septiembre del 2003, comenzó como cualquier otro, lo que, tristemente, significaba que era otro día lleno de conflictos y angustia desde el principio, con Iftikhar y Farzana detrás de ella en cuanto se levantó por la mañana. Mientras se arrastraba al baño para ducharse y cepillarse los dientes, sus padres se turnaban para gritarle, profiriéndole obscenidades a través de la puerta. Cuando salió del baño y bajó las escaleras para enfrentar la hostilidad que impregnaba el aire, el ruido estridente fue reemplazado por un silencio tenso que solo se rompía con algún gruñido esporádico que expresaba desacuerdo con cada respiración y acción de ella, y el estruendo del porcelanato cuando un plato con cualquier sobrante que Farzana pudiera encontrar en la parte trasera del refrigerador fue arrojado frente a ella. Shafilea luego escapó de esa frialdad y se dirigió a su escuela, donde, afortunadamente, encontró un breve respiro entre sus amables y atentos amigos. El día allí transcurrió de manera normal, o tan normal como todo era para Shafilea en ese punto. La pobre chica se encontraba tratando de reunir toda la energía que pudiera para concentrarse en sus estudios y trabajar hacia ese futuro dorado alejada de sus padres, el que tanto anhelaba. Todo esto mientras la aplastante oscuridad de su situación desgastaba la fachada de su psique y trataba de arrastrarla de vuelta a la miseria. A las 3:30 de la tarde, al sonar la campana, se dirigió a su trabajo de medio tiempo en el centro de llamadas, donde nuevamente se armó de valor y trató de hacer algo para mejorar su situación, poniendo algunas horas por la tarde y aumentando así el pequeño ahorro que había comenzado a juntar para asegurarse de que podría ser completamente independiente una vez que escapara a la universidad al año siguiente. Desafortunadamente, una vez que terminó su turno, cometió un grave error de cálculo, uno que pondría a Farzana e Iftikhar en su contra con consecuencias fatales. Cuando llegó a su trabajo, se cambió del uniforme escolar a una sencilla blusa lila. Las pocas horas que pasaba en el trabajo eran la única oportunidad que tenía para vestirse como quisiera, libre de las reglas de su escuela y de los comentarios juzgadores de sus padres. Y cuando terminó su turno, olvidó cambiarse de nuevo y ponerse los atuendos tradicionales que sus padres exigían que usara.
Cuando Farsana la encontró en el estacionamiento cercano para llevarla a casa, la furia la consumió. El simple hecho de usar esa blusa era una confirmación de que, a su manera, su hija aún se atrevía a resistir sus intentos de sometimiento. No sabemos los detalles de cómo Farsana confrontó a Shafilea, pero sí sabemos que fue algo terrible. Y durante todo el trayecto a casa, la insatisfacción de Farsana quedó más que evidente, tanto física como verbalmente. Cuando llegaron a casa, las cosas solo empeoraron para la pobre Shafilea, ya que para entonces Iftikhar se unió al asedio en su contra. Durante varias horas, los insultos y la reprimenda física escalaron aún más hasta que, de repente, el silencio. Tanto Farsana como Iftikhar salieron furiosos, dejando a Shafilea sola en su habitación, al menos por ese día. Parecía que Shafilea había pasado por el ojo de la tormenta, pero lamentablemente no era así en absoluto. Farsana e Iftikhar se habían descontrolado y alcanzado el punto máximo, y ahora ambos estaban construyendo una conspiración de lo más vil, un hecho revelado solo por sus susurros y sus frenéticos movimientos por la casa, mientras reunían lo necesario para la horrenda tarea tenían planeada. Pronto, con el apresurado plan armado, se abalanzaron. Farsana se volteó hacia Iftikhar y dijo las palabras, «Termínala aquí», y luego se lanzó sobre Shafilea con todas sus fuerzas, inmovilizando a la pobre chica, mientras Iftikhar se acercaba con una bolsa de plástico y la empujaba hacia la garganta de su hija tan profundamente como podía, para luego presionar con sus manos sobre sus vías respiratorias. Estos son sus padres. Shafilea intentó gritar, pero con la bolsa bloqueando su garganta, no emitió más que un murmullo desesperado. Sus instintos defensivos se activaron y trató de resistir con todas sus fuerzas, luchando desesperadamente por liberar sus brazos del agarre de su madre para poder apartar a sus padres y arrancar la bolsa de su garganta, pero todo fue en vano. Su cuerpo, demacrado y marchito como estaba, simplemente no pudo reunir la fuerza suficiente para liberarse. Sin otra salida, comenzó a forcejear con los pocos miembros libres que tenía, sus piernas, esperando patear a sus padres lejos de ella, pero esto también fue en vano. Pronto, su cuerpo agotó el poco oxígeno que le quedaba, su visión comenzó a desvanecerse, sus miembros cayeron débiles y pereció. Su cuerpo se desplomó, inerte, bajo el peso acumulado de ambos padres que no cedían. Sus padres continuaron presionando sobre el cuerpo sin vida de Shafilea. Estaban decididos a que no se les diera cuartel a su hija y siguieron presionando hasta que no quedó duda alguna de que estaba muerta. Pronto estuvieron seguros y entonces soltaron sus agarres y dieron un paso atrás para examinar la escena macabra que acababan de crear. No derramaron ni una sola lágrima, ni mostraron el más mínimo arrepentimiento, porque para ellos, aunque tensa, la situación en la que se encontraban era una situación alegre. La hija a la que habían llegado a odiar tanto, que se había convertido en un ícono de su vergüenza autoimpuesta, había sido vencida y su honor había sido restaurado. Todo lo que quedaba por hacer ahora era deshacerse del cuerpo de Shafilea, porque aunque no sintieran vergüenza por sus actos, eran completamente conscientes de la retribución que caería sobre ellos si su fechoría fuera descubierta. Con este fin, el cuerpo de Shafilea fue envuelto en una colección de sábanas y bolsas de basura y atado con cinta adhesiva industrial gruesa. Luego, después de echar un vistazo rápido por las cortinas para asegurarse de que el camino estuviera despejado en su tranquila calle suburbana, lo metieron en el maletero del taxi de Iftikhar y rápidamente verificaron que no pudiera ser visto a través de la ventana trasera. La pareja temerosa luego se separó. Iftikhar se subió al asiento del conductor y arrancó por el camino, con destino a la vasta extensión del distrito de los lagos. Y Farsana volvió su atención hacia la casa y los diversos cabos sueltos que quedaban dentro, en forma de sus otros hijos, todos los cuales habían sido testigos de lo que acababa de suceder. Por suerte, les ahorró compartir el destino de Shafilea y, en su lugar, se lanzó verbalmente sobre ellos, aullando y gritando mientras desataba una furia sobre cómo solo había hecho lo que tenía que hacer, repitiendo una y otra vez en círculos interminables su supuesta justificación para el acto. Los niños, en respuesta, no hicieron nada más que escuchar, ya que seguían completamente paralizados por el miedo de que pudieran ser los próximos si levantaban la voz. Después de lo que pareció una eternidad, el discurso interminable de Farsana comenzó a llegar a su fin.
El ritmo de su hablar se ralentizó y empezó a recuperar el control de sus sentidos. Pero entonces, cuando comenzó a pensar, la ira que la había consumido anteriormente fue reemplazada por otra emoción, el miedo. Ahora, aterrada de ser descubierta, el demonio dentro de ella resurgió con renovado vigor y gritó una simple amenaza a sus hijos: «Hablen de esto y serán los próximos». Solo se calmó con las palabras de uno de sus hijos, quien, sorprendentemente, al haber procesado los eventos de la noche, salió en apoyo de su madre. Se dirigió a los demás, explicando su creencia de que Shafilea se merecía lo que le había pasado. Después de esto, Farzana asumió que el mensaje había quedado claro y despidió a sus hijos por la noche, enviándolos a la cama. En cuanto a lo que Iftikhar estaba haciendo mientras todo esto ocurría, lamentablemente sabemos muy poco sobre el abandono del cuerpo de Shafilea. La información es tan escasa que incluso los documentos oficiales del tribunal se negaron a comprometerse con una historia sólida de dónde estaba él y qué estaba haciendo, dejando incluso la puerta abierta a la posibilidad de que hubiera recibido ayuda de alguien. Ni siquiera podemos estar seguros de que el lugar donde se encontró el cuerpo de Shafilea fue donde inicialmente la arrojaron, debido a los animales y otros factores sobre los cuales no ahondaremos. Tras el atroz asesinato de Shafilea, los niños, fieles a su promesa, mantuvieron los labios sellados y no dijeron ni una palabra de lo que habían presenciado esa noche malvada a nadie. Como resultado, pasó un tiempo considerable antes de que la policía se enterara de su desaparición. Sus amigos fueron los primeros en notar su desaparición. Shafilea había sido una chica popular en la escuela, y su silla vacía era algo difícil de pasar por alto. Su preocupación fue inmediata, pero aún así, ninguno de ellos, ni por un segundo, en esa etapa temprana, comenzó a temer que lo peor le hubiera pasado. Después de todo, las ausencias repentinas no eran una ocurrencia rara para Shafilea, por lo que sus amigos simplemente asumieron que este era otro de esos días en los que su padre estaba actuando como un lunático e inventaba otra pseudo-justificación tradicional de por qué no la dejaban asistir a la escuela. No es que no se preocuparan en absoluto, por supuesto que sí, sabían perfectamente lo que Shafilea sufría en casa cuando Iftikhar se comportaba así, pero aún así, sabiendo esto, ninguno de ellos sospechó que él podría llegar tan lejos como para matarla. Por lo tanto, su preocupación estaba más centrada en esperar que ella saliera de la última ronda de furia paternal sin tener que sufrir moretones esta vez. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, empezaron a preocuparse porque algo malo podría haberle pasado, ya que normalmente, cuando estaba atrapada en casa por Iftikhar, al menos lograba enviarles alguna comunicación de vez en cuando para mantenerlos actualizados, un mensaje de texto, la ocasional llamada telefónica susurrada cuando sus padres estaban ocupados, cosas así. Pero esta vez, sus teléfonos permanecieron en silencio. No hubo absolutamente nada. Incluso cuando fue traficada a Pakistán, logró mantenerse en contacto. El terror absoluto permaneció controlado por el momento, al menos, ya que estaban convencidos de que debía haber alguna explicación racional para lo que estaba sucediendo. Tal vez Iftikhar había destruido su teléfono, dejándola incapaz de ponerse en contacto, o algo así, pero solo fue cuestión de tiempo antes de que no pudieran seguir en la incertidumbre. Y con cada día sucesivo de silencio por parte de Shafilea que pasaba, un elefante de preocupación llenaba su lugar en el aula, uno por uno. Todos sus amigos comenzaron a tener los mismos pensamientos sombríos, pero nadie quería ser el primero en decirlo. La inclinación se transmitió en su lugar a través de expresiones de preocupación silenciosa. Sin embargo, con la situación cada vez más oscura, hacia finales de septiembre, los amigos de Shafilea se armaron de valor para enfrentar la aparente realidad de la situación y fueron a la escuela con sus preocupaciones. Afortunadamente, la escuela estuvo un paso adelante al dar la alarma. El 18 de septiembre, en medio de la cacofonía de ruidos que invadían el patio en la hora del almuerzo, algo muy preocupante había sido escuchado por un maestro que pasaba por allí. Los hermanos de Shafilea discutían su desaparición en voz baja. El maestro, ya familiarizado con los abusos frecuentes de Shafilea y las muchas historias de problemas en casa que circulaban por la sala de profesores, sintió un sobresalto de alarma y se posicionó para poder escuchar el resto de la conversación.
No se sabe exactamente qué se dijo ni por quién, ya que esta parte del caso está muy mal documentada tanto por los medios como en la documentación oficial del tribunal, pero lo que se sabe con certeza es que lo que se discutió fue lo suficientemente preocupante como para hacer que ese maestro abandonara inmediatamente sus tareas en el patio y llevara lo que había escuchado directamente al maestro encargado, quien se encargó de llamar a la policía y reportar la desaparición de Shafilea en ese mismo instante. La policía respondió rápidamente y se lanzó una operación de búsqueda, inicialmente tratando el caso como una desaparición. Se envió un pequeño equipo y su primer punto de acción fue el área alrededor de la casa de Shafilea. A este punto, aunque estaban ansiosos por encontrar a Shafilea y asegurar su seguridad, nadie en el equipo investigador estaba demasiado preocupado, ya que, después de todo, en el Reino Unido el 80% de los niños desaparecidos son encontrados vivos y bien dentro de las 24 horas luego del reporte de desaparición. Y dado el historial de Shafilea de huir de casa para escapar de su padre solo para aparecer poco después, los agentes no creían que esta ocasión fuera a ser diferente. Como es habitual en los casos de niños desaparecidos, la policía también fue a la residencia de los Ahmed para entrevistar a Iftikhar y Farzana. En ese momento, a pesar del historial de Shafilea, no había ninguna sospecha hacia ellos, y en su lugar, la entrevista se iba a llevar a cabo simplemente para conocer mejor las circunstancias que habían llevado a su desaparición y ver si se podían obtener algunos fragmentos de información que aceleraran encontrar dónde se estaba ocultando. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la mirada sospechosa de los investigadores se centraba firmemente en ellos, ya que la escena que encontraron tenía más banderas rojas que un desfile comunista. Las cejas se alzaron por primera vez antes de que los investigadores pudieran atravesar la puerta principal, porque cuando tocaron por primera vez, la puerta permaneció firmemente cerrada sin que nadie llegara a la puerta para dejarlos entrar. Hasta ahora todo normal. Probablemente no los habían escuchado tocar, razonaron los oficiales. Así que volvieron a tocar, pero más fuerte. De nuevo, nada. Ya algo impacientes después de quedarse de pie afuera una vez más, uno de los investigadores se agachó y fue a anunciar su presencia a través de la apertura para el buzón de la puerta, momento en el que escuchó algo muy peculiar. Farzana, con mucha dureza, exigía que todos sus hijos se quedaran arriba, no hablara con los oficiales y se mantuvieran en silencio. Sin duda, todo esto no era suficiente por sí mismo para levantar sospechas. Después de todo, había una multitud de razones por las cuales Farzana podría haber hecho algo así. Tal vez esperaba emocionarse y no quería que sus hijos la vieran perder el control, por ejemplo. Cualquiera fuera la razón, hasta aquí todo era explicable, razonaron los oficiales. Lo que era menos explicable y hacía que el comportamiento inicial pareciera aún más sospechoso era la conducta de Farzana e Iftikhar una vez que se les permitió entrar. Lejos de ser los restos emocionales o las caras valientes, manteniendo todo bajo control, que normalmente se sospecharía, en cambio, parecían calmados y distantes, casi como si no les importara el bienestar de Shafilea. Las preguntas profundas y significativas que intentaban llegar al fondo de la psique de Shafilea fueron recibidas con un encogimiento de hombros, y lo que era aún peor, las preguntas sobre sus conocidos, especialmente los hombres, fueron recibidas con expresiones de desprecio y cejas fruncidas. Los investigadores, en secreto, esperaban esto de Iftikhar. Después de todo, ya habían leído el expediente de Shafilea y eran muy conscientes de las veces anteriores en las que su comportamiento abusivo la había llevado a desaparecer y ser remitida a los servicios sociales. Pero ver un comportamiento tan similar en Farzana era mucho más preocupante. De hecho, la pareja se encontró oficialmente marcada como personas de interés a partir de ese momento. Las sospechas de la policía eran tan fuertes que, para noviembre, decidieron instalar un dispositivo de escucha encubierta en la casa de la familia Ahmed. Ojalá supiéramos más sobre esto. Suena como un giro fascinante en la historia. Pero desafortunadamente, las únicas fuentes que se pueden encontrar discutiendo esto fueron artículos de los medios, todos los cuales básicamente repetían la misma información. Así que, lamentablemente, no es posible contarles sobre el tipo de dispositivo que instalaron, cómo lo introdujeron en la casa, ni cuánto tiempo lo operaron. Sin embargo, lo que sí es posible decirles es que el dispositivo no produjo pruebas concretas. Sin embargo,
convenció aún más a la policía de la culpabilidad de Farzana e Iftikhar, ya que aparentemente las conversaciones que grabaron sobre Shafilea mostraban una conciencia de culpabilidad. Cuando el año 2003 llegaba a su fin y no surgían pruebas realmente condenatorias, la policía comenzó a compilar las escasas pruebas que tenían disponibles para ver si podían incriminar a Farzana e Iftikhar por algo relacionado con la muerte de Shafilea. Tan convencidos estaban de su culpabilidad que, después de darle muchas vueltas al caso, pensaron que al menos podrían presentar cargos por secuestro, y así fueron arrestados en diciembre de ese año. El movimiento desesperado resultó ser una mala decisión, sin embargo, porque cuando el caso llegó al Servicio de Procuraduría de la Corona, o CPS, por sus siglas en inglés, se dictaminó que no había pruebas suficientes para que los cargos pudieran sostenerse a un tribunal de justicia, y la pareja fue liberada en junio del 2004, con una disculpa completa de la policía de Cumbria por un arresto excesivo, en septiembre del 2004, con pistas que se habían agotado por completo, y el caso rápidamente enfriándose, la policía presentó todas sus pruebas al CPS para determinar si realmente podían seguir adelante con el caso en su contra o si iban a rendirse. 6 meses después, Robin Spencer, abogado de la reina, respondió a la policía y les dijo, en términos claros, que simplemente no había suficiente evidencia para continuar con el caso. A partir de ahí, la investigación fue suspendida y el caso de Shafilea comenzó a enfriarse. Lo único que mantenía alguna atención en él era una investigación por parte del Tribunal de los Forenses debido a algunos saltos legales que se habían hecho debido a las circunstancias sospechosas, para que la causa de la muerte pudiera ser incluida en el certificado de defunción de Shafilea. Ese proceso se completó el 11 de enero del 2008, cuando el Tribunal de los Forenses emitió un veredicto de que Shafilea había sido asesinada ilegalmente, y con eso no quedaba nada más por hacer, y el caso de Shafilea quedó completamente cerrado. La larga y fría investigación sobre la desaparición de Shafilea dio un giro curioso en agosto del 2010, cuando de repente volvió a calentarse. ¿La causa? Un robo, nada menos. El robo en cuestión fue dirigido contra la casa de la familia Ahmed y fue un asunto bastante dramático. 3 imponentes hombres encapuchados con pasamontañas irrumpieron en la casa en plena noche, derribaron la puerta de una patada feroz y se abalanzaron sobre las pertenencias de valor como buitres sobre un cadáver fresco. Los hombres también estaban armados, uno con una pistola, otro con un martillo y otro con una barra de hierro. En ese momento, solo Farzana estaba en casa y recibió un golpe en la cabeza con una de las armas antes mencionadas antes de que la ataran. En un giro irónico, algunas fuentes incluso afirmaron que le metieron una bolsa de plástico en la boca para evitar que gritara, aunque hay que tomar eso con pinzas. Pero aquí es donde la historia se pone retorcida, porque ese brutal robo fue organizado por alguien que ya habíamos conocido en esta historia, una de las hermanas sin nombre de Shafilea. Existen 2 explicaciones distintas en las fuentes sobre cómo se descubrió el plan. Una versión dice que los 3 hombres, amigos de la hermana, fueron reconocidos por Farzana, quien llamó inmediatamente a la policía y los señaló con un poderoso dedo acusador. La otra versión afirma que la hermana intentó vender los objetos robados en una casa de empeño local, pero los encargados descubrieron que eran robados al hacer las verificaciones de rutina que las leyes les obligan a realizar. Cualquiera que haya sido la versión correcta, la hermana fue descubierta a tiempo y pronto se encontró en la parte trasera de un auto policial rumbo a la comisaría local para dar explicaciones. Todo esto suena muy emocionante, sí, pero ¿cómo llevó esto a descubrir la verdad sobre Shafilea? Pues verán, la hermana se hallaba en la sala de interrogatorios enfrentando una larga condena de prisión por sus delitos cuando tuvo una epifanía. Tal vez ese cargo podría desaparecer si arrojaba a sus padres bajo el autobús. Con una condena potencial de 5 años en prisión a la vista, no fue una propuesta que tuviera que meditar por mucho tiempo. Así que apenas la idea cruzó por su mente, comenzó a cantar como un canario sobre el atroz asesinato de Shafilea y a empujar a sus padres justo debajo del pesado autobús rumbo a la libertad. Y fue un plan que funcionó. Se le dio una sentencia de 12 meses de prisión, suspendida por 2 años, es decir, nunca pisó la cárcel y, en la práctica, salió libre, siendo además incluida en un programa de protección de testigos. Entonces se desató el caos.
El equipo de homicidios de la policía de Cumbria se movilizó a un ritmo frenético para desempolvar el caso de Shafilea, investigar las declaraciones de su hermana y recopilar todas las pruebas nuevas que habían salido a la luz. Naturalmente, el cerebro de la hermana de Shafilea fue escudriñado en busca de cualquier detalle útil que pudiera recordar. Además de relatar el asesinato, también dio a los investigadores un relato completo del prolongado y terrorífico abuso que Shafilea tuvo que soportar durante años. Ya hemos explorado ese testimonio en detalle, pues fue la fuente principal para lo relatado anteriormente, así que no repetiremos lo ya dicho. De aquí en adelante, basta con saber que la policía tomó el testimonio tal como lo escucharon, llevó a cabo una investigación adicional para verificar su autenticidad y luego presentó el caso renovado y reforzado ante la Fiscalía de la Corona. Como resultado de esto, al considerar la evidencia como bastante sólida, Iftikhar y Farzana fueron arrestados nuevamente el 7 de septiembre del 2011, esta vez bajo sospecha de asesinato. La fiscalía se tomó un tiempo para poner todo en orden después del arresto de Iftikhar y Farzana, pero para mayo del 2012 todo estaba listo y el juicio comenzó en la Corte de la Corona de Chester ese mismo mes, con el juez Roderick Evans presidiendo. El juicio comenzó con el juez Evans resumiendo todos los detalles de la acusación contra Iftikhar y Farzana, lo cual sonó básicamente como una versión más aburrida, seca y legalista de este programa hasta ahora, así que tampoco vamos a detenernos en eso. Luego, se cedió la palabra a la defensa para presentar sus alegatos iniciales. Iftikhar y Farzana, o más bien su abogado defensor proporcionado por el Estado, se declararon completamente inocentes, rechazando no solo el cargo de haber asesinado a Shafilea, sino también la afirmación adicional de que la habían maltratado repetidamente y de manera sistemática durante años. En su relato, sí, reconocían que hubo algunas discusiones ocasionales sobre el deseo de Shafilea de llevar un estilo de vida más occidentalizado, pero afirmaban que estos intercambios, en esencia, se mantuvieron dentro de un marco cordial y respetuoso. Luego vino el turno de los testigos. La hermana de Shafilea, la que intencionalmente no se ha nombrado, la que organizó el robo, fue la primera en subir al estrado. Una vez más, relató la historia como la explicamos antes, detallando el maltrato, el asesinato y los intentos por silenciarla y a sus hermanos a través del miedo. Después de ella, una gran cantidad de otros testigos subieron al estrado a lo largo de las semanas, testigos que atestiguaron sobre el abuso que Shafilea sufrió antes de su muerte, peritos que ofrecieron una visión más profunda sobre las motivaciones particulares de los acusados y muchos otros más. El juicio continuó de esa manera hasta el 8 de enero, cuando se produjo un giro significativo. Farzana cambió su declaración. Se retractó por completo su versión anterior de los hechos y, en cambio, admitió que, en efecto, había ocurrido un incidente violento el 11 de septiembre del 2003. Según ella, Iftikhar estaba furioso y le dio varias bofetadas a Shafilea en la cara antes de golpearla 2 o 3 veces en el torso. Farzana declaró que intentó intervenir para detener la violencia, pero que fue empujada con ambas manos y también golpeada con un puño. Incapaz de detener lo que ocurría, a pesar de sus esfuerzos, afirmó que llevó a su hija menor, la única además de Shafilea que supuestamente estaba presente, al piso de arriba, por temor a que le pasara algo. Luego, dijo que unos 20 minutos después, escuchó que un auto se iba. Cuando bajó, Shafilea e Iftikhar ya no estaban, y el auto también se había ido. Él regresó a las 6:30 de la mañana del día siguiente, sin Shafilea. Ahora, no somos ingenuos, gente. Todos sabemos lo que Farzana estaba intentando hacer. Al verse lanzada debajo del autobús por su hija, esperaba usar a su esposo como escudo, empujándolo aún más debajo de las ruedas para salvarse ella, dejándolo recibir todo el proverbial impacto. Pero, ¿funcionó esta jugada? Esa es la pregunta. Y podemos decirles que no funcionó. La razón principal por la que el plan falló fue gracias al dispositivo de escucha encubierto que la policía había instalado en la casa de los Ahmed. Las grabaciones fueron reproducidas en la corte y demostraron con claridad que ella también estaba involucrada en la conspiración. Se escucharon frases clave de Farzana, incluyendo: "Si sale lo más mínimo de tu boca, estaremos en un gran problema, recuerda eso", y "Hoy no es un día para ser golpeada, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando". El juicio continuó durante varias semanas más después de este cambio en la declaración de Farzana.
El 3 de agosto, el jurado se retiró a deliberar. Ante tanta evidencia abrumadora, no tardaron en regresar con su veredicto. Más tarde, ese mismo día, volvieron a la sala para escuchar al juez leerlo en voz alta. Escuchemos directamente las palabras del juez Roderick Evans. El jurado los ha declarado a ambos culpables del asesinato de su hija Shafilea. Ella tenía 17 años cuando la mataron. ¿Qué fue lo que los llevó, como padres, las personas que le dieron la vida, al punto de quitarle la vida? Ustedes eligieron criar a su familia en Warrington. Pero, aunque vivían en Warrington, sus actitudes sociales y culturales eran las del Pakistán rural, y esas fueron las que impusieron a sus hijos. Shafilea era una joven decidida, capaz y ambiciosa, que quería vivir una vida normal para el país y la ciudad en los que ustedes habían elegido vivir y criar a sus hijos. Sin embargo, ustedes no podían tolerar la vida que Shafilea quería vivir. Aunque asistía a escuelas locales, ustedes se oponían a que socializara con chicas de lo que se ha denominado la comunidad blanca. También se oponían a que usara ropa occidental y se oponían a que tuviera contacto con chicos. Ella estaba atrapada entre dos culturas, la cultura y forma de vida que veía a su alrededor y que quería abrazar, y la cultura y forma de vida que ustedes querían imponerle. El problema de ustedes era que, en lo que ustedes llamaban su comunidad, la conducta de Shafilea les estaba causando deshonra y su preocupación por esa vergüenza en su comunidad era mayor que el amor por su hija. Para librarse de ese problema, mataron a Shafilea asfixiándola en presencia de sus 4 hijos. Mataron a una hija, pero arruinaron la vida de sus demás hijos. Solo hay una sentencia que puedo imponerles, y esa es la sentencia de prisión de por vida. No serán elegibles para libertad condicional hasta que hayan cumplido 25 años en prisión. Y cuando lo hagan, no serán liberados automáticamente. Solo serán liberados si la Junta de Libertad Condicional está satisfecha con que ya no representan un peligro. Con eso, la pareja fue llevada para comenzar a cumplir su condena. Permanecen en prisión hasta el día de hoy, donde pertenecen. Y al momento de contarles esto, ni siquiera han cumplido la mitad de su sentencia mínima, y no podrán salir a las calles hasta el año 2037 como pronto. Los detalles más allá de esto, en qué prisión están, cómo se han comportado mientras están encarcelados, etc., curiosamente, resultaron casi imposibles de encontrar de manera confiable o concreta. Dado lo mediático del caso, parece raro, por decirlo menos, tanto que casi provoca ponerse un gorrito de papel aluminio y especular si ha habido alguna clase de maniobra gubernamental para suprimir información sobre su encarcelamiento, pero, en última instancia, esa clase de especulación no viene al caso, y así nuestra historia comienza a acercarse a su final. Es muy importante que tomemos un momento para discutir y comprender más a fondo los asesinatos por honor, porque crímenes tan horrendos no pueden, simplemente, ser barridos bajo la alfombra de nuestra conciencia colectiva. Como resulta, la violencia basada en el honor, como se le denomina correctamente, ha sido ampliamente investigada y al revisar documentos como el informe del Relator Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, publicado por Rashida Manjoo en 2011, libros como el Informe Internacional de Routledge sobre el Feminicidio, publicado en 2023, y fuentes pertinentes como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Parece que en todo el mundo entre 5.000 y 12.000 mujeres son asesinadas cada año en crímenes de honor. Esto convierte en una trágica realidad el hecho de que el destino cruel que sufrió Shafilea está lejos de ser único. Existe toda posibilidad de que la cifra real, lamentablemente, sea aún más alta, ya que el UNFPA enfatiza lo difícil que es obtener datos precisos sobre estos crímenes, debido a que los miembros de la familia, como vimos en el caso de Shafilea, suelen ser cómplices en encubrirlos, lo cual significa que sus desapariciones o muertes nunca se reportan y, por tanto, no se incluyen en las estadísticas. En cuanto a las regiones donde los crímenes de honor son más frecuentes, nuestras mejores fuentes provienen de estudios exhaustivos como el publicado por Phyllis Chesler en 2010, titulado Tendencias Mundiales en Crímenes de Honor, y también el libro igualmente exhaustivo Vergüenza y Honor. La violencia de las normas de género bajo condiciones de crisis global, publicado por Shelley Feldman ese mismo año.
Ambos destacan que el sur del continente asiático, Pakistán, Bangladesh, India, etc., y el Levante, Siria, Jordania, Líbano, etc., son focos particulares de crímenes de honor. También señalan que, a medida que la migración desde estas regiones hacia el mundo occidental ha aumentado en los últimos 50 o 60 años, los crímenes de honor también han aparecido en Occidente como resultado de ese cambio demográfico. No obstante, y con mucho interés en combatir estereotipos dañinos que sugieren que estos crímenes solo ocurren entre musulmanes, como algunos quisieran hacer creer. Estos estudios también documentan asesinatos por honor cometidos por personas católicas de países como Brasil, Italia y los Estados Unidos. Obviamente no todas las personas de estas regiones, ni todos los musulmanes, participan en esta clase de violencia. Se trata de 12.000 incidentes entre una población de miles de millones. Por trágicos que sean estos casos, no debemos generalizar ni culpar a grupos enteros por los actos de unos pocos. Así que, ahora que hemos establecido que los crímenes de honor no son exclusivos de un solo pueblo, lugar o cultura, es importante que nos tomemos el tiempo para hablar de pasos proactivos para combatir esta violencia. Si siquiera una persona en la audiencia está soportando, aunque sea una fracción de lo que le infligieron a la pobre Shafilea, queremos que sepa que tiene el poder para salir de esa situación y vivir la vida que merece. Pero si no puede sola, también existe la Forced Marriage Unit, Unidad contra el Matrimonio Forzado, una rama del gobierno británico que combate específicamente este tipo de abuso y que, si es necesario, tiene jurisdicción internacional. Sus datos de contacto se pueden encontrar en su página oficial del Reino Unido. Aparentemente, no necesitas ser ciudadano británico para solicitar su ayuda, pero operaciones equivalentes existen en la mayoría de los países. Para obtener los mejores resultados, deberías buscar la organización del país del cual tengas ciudadanía. Google